Amén. ¿Se recuerdan? Iniciamos con la importancia. ¿De qué? Ay, Jesús, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. La importancia del arrepentimiento. Ay, Señor bendito, hermanos. Ay, Jesús. Y hay un módulo que hace alrededor de son 2 módulos que hace alrededor de unos 30 años. El Señor me los inspiró y son temas prácticamente inéditos que no han sido predicados en continuidad a las congregaciones, y ustedes tienen ese privilegio, esa bendición. Entonces, si no somos aplicaditos, hermanos, estamos realmente faltando a lo que la palabra de Dios nos dice, que este pueblo fue ¿qué? Destruido por que le faltó ¿qué? Y no es porque no haya quien dé el conocimiento, sino porque cerramos nuestros oídos. Entonces, apunten al menos, hermanos, los títulos y el texto de la temática que estamos viendo. Hubo esa pregunta que vimos. ¿Cuál fue la primera lección? La importancia del arrepentimiento, y no hubo respuesta a esa pregunta. Pero yo no me desanimo, porque mi función es enseñar, predicar, vivir la palabra. Amén. Entonces, hermanos, iniciamos ya hace unos 15 días sobre la doctrina del Evangelio. Entonces vamos a mirar ahí en Romanos capítulo 16, capítulo 1, verso 16 al verso 20, los por qué, así sencillo, los por qué del Evangelio, los por qué del Evangelio. Y dice el verso 16 del capítulo 1, porque no me avergüenzo del Evangelio. 1. 2. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. 3. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. 4. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. 5. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Y 6, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Oremos, hermanos, que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Que el Señor sea hablando a cada una de nuestras vidas. Que el Señor sea continuando, abriendo el entendimiento de cada uno de nosotros para ser edificados en su palabra. Oremos. Soberano Señor Jesús, te adoramos, oh Dios, bendecimos, glorificamos tu nombre. Gracias te damos en esta noche, gracias te damos, Señor.
Tú eres bueno, para siempre es tu misericordia. Bendito tu nombre santo, Señor Jesús. Gracias te damos. Amén. Estén cómodos, hermanos, tengan la amabilidad y dispongamos nuestro corazón, estemos atentos. Hermanos, yo les aconsejo, valoremos. Yo sé que al estar reunidos, pues, escuchamos la palabra, pero en pocas ocasiones se nos queda el mensaje en nuestros corazones. Tómese un lapicero, una libretica, subraye en la Biblia, hermanos, aquellos textos a los cuales hacemos referencia en los momentos de la enseñanza. Los por qué del Evangelio, según Romanos 1, verso 16 al verso 20. Habíamos dicho en la lección anterior que la palabra por qué es una conjunción que equivale a puesto que, dado, ya que. Y eso nos lleva y nos introduce una oración en la que se indica la causa o la explicación de algo que expresa. Y eso es lo que el apóstol Pablo pretende cuando él, en su narrativa del capítulo 1, versos 16 al verso 20 de la carta a los romanos, quiere darnos a entender las causas por las cuales él introduce esta expresión ¿por qué? Los por qué de Romanos capítulo 1, verso 16 al verso 20. ¿Qué dice inicialmente? El verso 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Amén. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Anteriormente dijimos que el Evangelio es la palabra, es el verbo que se hizo carne de acuerdo a Juan 1:14. En otras palabras, el Evangelio, la palabra, el verbo, es el mismo Señor Jesucristo. Por lo tanto, no podemos avergonzarnos de Él y tampoco le podemos negar. Porque si nosotros le negamos, Él también, cuando estemos en aquel juicio, ¿nos qué? Nos negará. Entonces, por eso debe quedar muy claro, hermanos, muy claro. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque precisamente el Evangelio que se hizo carne y que tomó un nombre que es sobre todo nombre, el cual es el Señor Jesucristo, es mi Salvador. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Primeramente tenemos la buena voluntad de Pablo de ir sin avergonzarse de nada a Roma, la señora del mundo de aquel entonces conocido. ¿Con qué? Con el sorprendente mensaje de un crucificado nazareno despreciado por los judíos, condenado a muerte por los romanos. Pablo deseaba ir a Roma. Él quería ir a Roma. ¿Y por qué no recordar en esta noche que cuando a él se le presentó esa dificultad por la cual fue judicializado por causa del Evangelio, cuando lo acusaron como un alborotador, como un profano, él más bien pidió
que lo llevaran al César para que en Roma lo juzgaran. Pero hay algo maravilloso, y es que Pablo se le presenta esa oportunidad de ir a Roma porque él así lo pidió, que sea entonces juzgado allá en Roma. Pero el propósito de él era llevar el mensaje a la capital del mundo, a la capital del imperio, a la capital de aquella gran cultura, que ellos conocieran al Señor Jesucristo. Amén. Que ellos tuviesen conocimiento de aquel a quien Poncio Pilato había allá en Jerusalén judicializado de una manera injusta, y que que él les predicaba no era otro sino el Nazareno. Amén. Que no era otro sino el Hijo de Dios, y que había resucitado de entre los muertos para darnos vida y vida en abundancia. Amén. Pablo se sentía muy contento, se sentía muy honrado con el Evangelio y no tenía motivos para avergonzarse. Igualmente debe suceder también en nuestras vidas, hermanos. Sentirnos satisfechos, sentirnos contentos, saber de dónde el Señor Jesucristo nos levantó. Amén. Pablo, por ejemplo, no era una persona que estuviese al margen de la ley. Todos sabemos que era un personaje prominente. Tenía ciudadanía romana. Era príncipe de los fariseos. Allí, en medio de su religiosidad, él se destacaba. Era una persona importantísima, con un nombre. Sin embargo, hermanos, cuando él tuvo el conocimiento del Señor Jesucristo, todo eso lo tuvo ¿por qué? Todo eso lo tuvo por basura. Todo eso lo tuvo por basura. Lo que usted haya sido en el pasado, el nombre que haya tenido, lo que tenga en riquezas, en educación, en formación, es parte seguramente en estos momentos de bendición para tu vida. Pero eso realmente no llena, no satisface el todo de nosotros. Nuestra mayor satisfacción es saber que el Señor Jesucristo es mi Salvador, y que tal como el apóstol Pablo en el camino hacia Damasco, cuando tuvo ese encuentro personal con el Señor, le hace esa pregunta: ¿qué quieres que haga, Señor? Y es la misma pregunta que en esta noche cada uno de nosotros debemos hacernos. Señor, estoy en tus manos. Señor, cumple tu propósito en mí. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Ahora viene el segundo por qué. Dice, porque es poder de Dios. Amén. Porque es explosión de Dios. Porque es dinamita de Dios. Porque es estruendo de Dios. Eso es lo que el apóstol Pablo quiere indicar. Porque el evangelio es poder. Porque el evangelio es potencia de Dios. Amén. Por todo el mundo este mensaje es predicado a todas las naciones, y está escatológicamente dicho
que el evangelio será predicado a todas las naciones antes de la gran tribulación. Y los 144,000 lo predicarán en el tiempo de la tribulación para el pueblo de Israel. Amén, para el pueblo de Israel. Y entonces vendrá el fin. Qué importante, hermanos, es el evangelio. Y no se avergüence por ningún motivo cuando a usted allá en la calle le gritan evangélico, evangélica. Anteriormente las gentes creían que con eso nos estaban ofendiendo. Yo recuerdo que allá en el colegio a mí me hacían lo que hoy llaman, ¿cómo llaman eso? Bully. Eso como que es una palabra inglesa. ¿Cómo sería en español? Burla. Sí, eso que bully, eso es por allá un extranjerismo. Es un extranjerismo. Pero nos hacían burla. Evangélico, evangélico. Y nos gritaban evangélico. Entonces uno sacaba pecho y decía: sí, Señor, gloria a Dios por ello. Una vez alguien me gritó, iba para un culto por allá de una vereda. Me dice: evangélico, evangélico, ya vas a ir a hacer arepas allá. O sea, porque palmeteábamos. Y le contesté, ahí sí se me fue. Le dije: prefiero ir a hacer arepas allá que no quemarme en los profundos infiernos como se va a quemar usted si no se arrepiente. Así de sencillo. ¿Ah? Se vino por lana y salió pelado. Entonces no nos avergoncemos, hermanos. Ahora las gentes ya hacen diferencia y no nos llaman evangélicos, sino que cristianos. Cristianos, amén. Pero uno y lo otro, hermanos, nos identifica. Nos identifica. Saquemos pecho cuando allá, creyendo ellos que se están burlando de nosotros, nos hacen burla, gritándonos evangélico, gritándonos cristiano. Porque el evangelio es potencia de Dios, es explosión de Dios. Por eso debemos ser apasionados por la predicación del evangelio. Es que no hay otro medio, no hay otro método. El hombre ha tratado de inventarse muchos otros medios para tratar, hermanos, de ganar las gentes a través de conferencias, tantas cosas. Pero el que verdaderamente regenera, transforma, cambia, es el poder del evangelio. Es el poder del evangelio. Por eso, hermanos, dentro de las doctrinas fundamentales de la Biblia está el dar conocimiento a la iglesia de lo que es el evangelio. El poder de Roma daba origen al orgullo romano, pues el poder militar del imperio había traído a la capital gloria y riquezas, fama y fortuna. El imperio romano, en los tiempos del Señor Jesucristo, estaba expandido por todas las costas del Mediterráneo y del norte de África, incluyendo mucha parte de Europa. El imperio se extendía, arrasaba por doquier, se sentían orgullosos de las conquistas que ellos hacían,
Pero un día el imperio cayó. Y cuando comenzó a caer el imperio, comenzó a caer precisamente cuando la potencia del evangelio, a través de la predicación del apóstol Pablo, llegó hasta sus plazas, hasta el trono, hasta los césares. Y de esa manera, hermanos, el imperio comienza su decadencia, así como sucedió también allá en Grecia. Cuando comenzó la caída del imperio griego, de los dioses, de los panteones de los dioses, cuando Pablo, en la unción del Espíritu Santo de Dios, les predicaba el evangelio. Hermanos, queremos que las plazas de vicio de nuestra ciudad, de nuestro barrio, hermanos, desaparezcan. Queremos. Y que esas personas, esos amigos, esas almas, por quienes el Señor Jesucristo también en la cruz del Calvario, vengan a los pies del Señor. Es necesario comenzar a invadir. Amén. Las calles, los lugares, tomar posesión. Tomar posesión. Amén. Tenemos un ministerio de evangelismo. Tenemos un ministerio de refán. Tenemos un ministerio de intercesión. Tenemos ministerio de Dorcas, jóvenes, recepción, obra social. ¿Cuál más? Alabanza. Pues hermanos, arrojémonos a las calles. Amén. Estaba diciendo hace un momento que esta pila bautismal es como que, no, si tiene un poquito de agua, la yaca de abajo está mohosa, tiene lama. Porque es necesario, hermanos, que al predicar el evangelio, las gentes se conviertan, se bauticen en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados. El poder de Dios era y es infinitamente más grande, porque se infiltró con su mensaje hasta la misma corte de los césares, o sea, de los emperadores. Muchas personas, personajes prominentes del imperio romano creyeron al mensaje del evangelio por la predicación del apóstol Pablo. Potencia de Dios es el evangelio. Por eso, Roma con todas sus estrategias fue destruida. Y es poder de Dios, hermanos, porque este evangelio es salvación para nuestras vidas. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Y al nombre de Jesús. Entonces, ahí tenemos el segundo por qué. Porque es poder de Dios. Y el poder de Dios, hermanos, enriquecía espiritualmente a los humildes creyentes de todas las naciones. Tenemos entonces el segundo porqué, el tercer porqué. El tercer porqué nos da la razón por qué Pablo no se avergonzaba de las buenas nuevas, porque en él, el evangelio, se revela la justicia de Dios. Amén. Y todos sabemos, hermanos, que nosotros estábamos, ¿qué? En sentencia a muerte. Pero la justicia de Dios se reveló. El Señor desnudó
su santo brazo. Y en esta noche nosotros nos acogemos a Él, nos cobijamos bajo la sombra de su bondad y de su misericordia. Porque antes estábamos, hermanos, sentenciados a muerte. Antes, hermanos, éramos reos, pero ahora tenemos el privilegio, amén, de que el Señor nos ha justificado. Que el Señor nos ha liberado, que Él tomó nuestro lugar y que lo hizo a través del Evangelio, de la predicación de esta palabra. Por eso estamos llamados a amar la palabra, a amar el Evangelio, a no avergonzarnos de lo que el Señor Jesucristo ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, hermanos, en esta noche, esta es la segunda lección, los por qué. Amén. Los por qué. Y lo más tremendo es lo que acá nos está diciendo, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Nos está hablando de la culpabilidad del hombre, de la apostasía del hombre gentil y aquel que, habiendo conocido la gloria del Señor, se echaron hacia atrás, se devolvieron a sus malos caminos. Por eso dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Nosotros no podemos, hermanos, no podemos, óigalo bien, dejar de hablar este mensaje. El hacerlo, nos estamos, hermanos, haciendo cómplices. Al callar el Evangelio, nos estamos haciendo también responsables. Nos estamos haciendo cómplices responsables ante un mundo que cada día fallece, desfallece, muere, mientras que nosotros tenemos la verdad, que es el Evangelio, la palabra de Dios. Nos hacemos cómplices de aquellos que, teniendo facultad de predicar, callamos. Nos quedamos, hermanos, mudos, sin hablar, sin anunciar. Nosotros tenemos la verdad. Nosotros tenemos el poder que el Señor nos ha concedido. Él mismo lo ha dicho, quedaos en Jerusalén hasta que seáis revestidos del poder de lo alto. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. No podemos callar, porque si callamos, nos hacemos cómplices de aquellos que en otro tiempo pudieron hacerlo y no lo hicieron. Y recordemos que si nosotros callamos, entonces las piedras, ¿qué? Hablan. Y sigue diciendo, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, porque Dios se lo manifestó. ¿Cómo vamos a callar la obra que el Señor ha hecho en nuestras vidas? ¿Cómo vamos a quedarnos callados de todas aquellas bendiciones que el Señor nos ha concedido? De todo aquello que el Señor nos ha revelado a través de su palabra. Por eso dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, Dios nos lo reveló. Pero ¿qué está haciendo
el mundo gentil? ¿Qué está haciendo aquellos a quienes se les anuncia esta palabra y la menosprecian? Y que nosotros como iglesia, llamados a predicarles, no lo hacemos. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen ciertamente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron ¿qué? Gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. La triste condición de un mundo gentil, que habiendo conocido a Dios, a través de la revelación de su palabra, no han querido aceptarlo. La triste condición de una iglesia, que habiendo conocido a Dios, fácilmente nos estamos dejando manipular por el mundo, dándole la espalda al Señor, viviendo una vida de conformismo, de acomodo, tranquilos como que si nada estuviese sucediendo, cada quien sálvese como pueda. Pero no es así. Pablo nos está enseñando ante esta situación de la humanidad, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es potencia de Dios. Entonces, hermanos, si la iglesia está a punto de tener estas programaciones de evangelismo y todo, vamos a estar muy dispuestos a apoyar. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Que el Señor Jesús nos bendiga grandemente. La paz de Él sea con cada uno de nosotros. Pero Señor,